Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Arquimundo y Premio Red. Hoy vamos a ver un plugin para Archicad que el año pasado me ha salvado la vida. El plugin se llama Model Port. Ustedes vienen a su página y pueden descargarlo. Descargan el demo. Lo único que tienen que hacer es instalarlo donde yo les voy a indicar, no donde dice su página. Esto sirve para importar directamente a Archicad todos estos archivos. ¿Ya? Lo hace muy bien, vamos a ver ahora. Voy a cerrar esto. Donde tienen que colocar la carpeta que descargan es acá. No le hagan caso a su página porque está mal. Era para Archicad más antiguos. Archivos de programa, Graphisoft, Archicad 27, extensiones Archicad, goodies, y aquí copian la carpeta. Una vez que tienen eso, reinicien y les va a salir el model port por acá. Ya, vamos a abrir el model port. Simplemente para colocar algún archivo, tienen acá, le dicen open. Voy a irme hasta bibliotecas de tipo. Acá. Acá. Voy a importar esta moto. Le voy a dar a abrir, seleccionan el archivo, le dan a abrir. Ahí está reduciendo los polígonos todo lo que puede. Yo no toco esto, lo dejo así. Me gusta la calidad con la que viene. Y ya de por sí les reduce un montón de polígonos. Lo hace bastante bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Antes de darle a crear, vamos a venir por acá, vamos a decirle salvar en modo GDL Model Port. Yo le puedo dejar GDL Model Port o GDL. Voy a dejarle acá GDL Model Port. Punto de inserción, el centro. Me parece que el centro está bien. Por acá pueden ponerle un... Vamos a prenderlo todo esto para que se den cuenta que estamos hablando. Ese borde, como ven, no conviene. Y al borde ese pueden ponerle un color. Entonces todo esto lo mantenemos transparente. Ok. En el escalado, acá yo le estoy poniendo un 1%. Vamos a ponerle, digamos así, un 1%. Vamos a ver qué pasa. Y si es que es muy poco o mucho, vamos a después escalar. Déjenme ver por acá. Está gigante, ¿no? Está con 19 metros. Está absolutamente gigante. Vamos a importarlo así, porque se van a encontrar con estos problemas. Entonces ya tenemos acá el archivo. Le voy a dar a crear. Le doy crear. Está trabajándolo, obviamente. Voy a aprovechar para decirles que la versión con Jack Sparrow va a estar en el grupo de Telegram. Los que no tienen Telegram pueden escribirme a mi correo electrónico que va a estar en la descripción. Le voy a decir OK. Cierro esto y simplemente con un clic coloco la motocicleta. Esto es un objeto como cualquier otro. Control E para rotar. Voy a rotar ahí. Digamos que ahí. Con F5 vamos al 3D. Ahí está el modelo. Como ven, el modelo está muy bien, pero vamos a ver qué tan grande está. Voy a poner un auto. Objetos. Voy a venir por acá. Autos. Digamos que este auto. Acá. Gigante, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo selecciono. Model Port. Vengo acá, despliego acá, por acá, y le digo que sea un 10%, un 15%, 15% en este sentido, 15% en este otro,
y 15 en este otro. Ustedes se pueden acercar al modelo y ver las dimensiones. Dice push, no sé. A ver, vamos a ver. No logro panear ahora. No, en definitiva no logro panear. Está con 2.94. Puede estar bien. Voy a venir acá. Y le voy a decir update. Por acá podemos optimizar la vista. En esta lupita de acá. Pero bueno. Ya está actualizando. Va a demorar porque tiene que transformarlo todo. A ver, quiero puntualizar algo. No es una buena idea estar llenando los archivos de Archicad con tantos polígonos. ¿Ya? No es para nada una buena idea. Ahí ya me parece que está bien. Pero a veces es necesario. El año pasado me ha salvado demasiado esta herramienta. Como ven, en planta se ve muy bien. Vámonos con F5 al 3D. Mantiene la calidad. Y ahora, si esto lo llevamos a D5, vamos a llevarlo a D5. Vamos a sacar por acá la barra. Tengo que salvar el archivo, guardar como el SMDPR, guardar. Ok, ahora sí vamos a D5. Como les decía, no es una buena idea llenar de tantos polígonos Archicad. Yo lo que hago es manejar sin mobiliario y el mobiliario colocarlo ya sea en SketchUp o ya sea trato de dejar los espacios para todos los mobiliarios que tengo, pues colocarlos en D5 directamente. Pero a veces no queda de otra. Me ha pasado que me han pedido planos de un archivo de SketchUp y pues he tenido que trabajar con eso. Ahí está. Fíjense la calidad con la que viene muy bien. No hay diferencia para nada con llevarlo directamente de 3D Max. Vamos a hacer eso ahorita. Quiero transparencia, sea blanco, quiero transparente y quiero que tenga cierto brillo. Perfecto. Acá lo mismo, metálico, por ahí puede estar bien. Esto más o menos así, negro. Y por último esto le vamos a dar Dark Paint, tal vez un poco metálico. Ahí, perfecto. Ya. Vamos a ponerle acá a la placa. Lo que no hace bien es escalar. Vamos a ponerle por acá su logo. No funciona correctamente esto. Vamos a ver 5. Planar. En definitiva, no me gusta eso. Podemos, pero eso pasa no con esto, ¿no? Sino pasa con todo lo que traemos desde Archicad. No nos deja escalar bien las texturas. Tenemos que traerlo todo mapeado desde Archicad y ese trabajo tendría que darse de colocar la placa allá. Vamos a importar este mismo modelo. Que cargue. Pero fíjense, la calidad está perfecta. Está bastante bien. Obviamente esto va a venir en el pack de hoy. La moto.
Y va a ser la moto de llevada desde Archicad. No hay ningún pero, la verdad. Exactamente la misma. Y van a ver ustedes ahorita. Voy a colocar acá. Obviamente va a estar gigante. Y vamos a irlo reduciendo. Digamos que a 0 esto. Voy a desbloquear. También lo voy a poner a 0. Esto a 0. A 0. 0 y 0. Solo para saber el tamaño. Ahora sí está. Un B, vamos a escalar. Ahí. Lo correcto es que busquen el modelo de la moto, sepan sus dimensiones y demás. Pero fíjense, el modelo incluso, el mapeado, hay que corregirlo acá. ¿Ya? Pero la calidad y todo es la misma. Ya no hay absolutamente diferencia. Por eso no toco los valores allá. Porque si queremos meter este tipo de mobiliario de Archicad, es para que se vea bien, ¿no? Porque los de Archicad no se ven bien. Y esa es la intención. Generalmente cuando metemos este tipo de archivos allá, porque vamos a hacer algún render, alguna cosa así. Entonces tenemos nomás que dejar cierta cantidad de polígonos. La intención es simplemente mostrarles que vienen bastante bien. La importación se hace bien y no pierde calidad el modelo. Acá voy a esconder esto. Eso es el model port, entonces simplemente like, compartir, comentar, todo sirve. Está muy bueno esto. Lo mejor es que en planta se ve bien, las camas se van a ver bien. Está bueno el plugin, el atom, el goodie, no sé cómo decirlo, de model port. Denle una revisada. Curso de Archicad 27. En este curso aprenderás desde cero la forma correcta de usar Archicad. Aprenderás con un ejemplo práctico que te servirá de base para tus proyectos siguientes, creando una plantilla donde tendrás ya configurado desde las líneas hasta los cómputos métricos y el presupuesto. Puedes adquirirlo en 2 plataformas. La primera es Patreon con una suscripción mensual y la segunda YouTube con un solo pago sin límite de tiempo. Si necesitas más información, comunícate por WhatsApp.
Muy bien, hablemos un poco de este pack. Son 22 assets en total, principalmente motocicletas, complementado con monos y con vegetación. A ver, tengo que informarles que el video de render interior ya ha cumplido los requisitos y ya está el link en la descripción. No se olviden que tienen que comentar 2 veces el video, una vez para cada link, y les conviene pues comentar, hacer sus 2 comentarios seguidos, ¿ya? Lo mismo voy a pedir para este video. El 20% ya está en la descripción. Tienen que comentar el video y cuando se cumplan 700 vistas y 70 likes, voy a dejar el link del 80% para el que necesitan otro comentario. Les recontra conviene comentar 2 veces seguidas porque es más fácil que me ubique yo. Es más fácil de encontrar los comentarios y pues darles acceso a los archivos. Si no quieren esperar a que se cumpla los requisitos, ya saben que el canal está patrocinado por mis Patreons, que por $1.50 tienes acceso a 3 meses de contenido y por $5 tienes acceso a todo lo que he subido al Patreon, a todo el historial. No sé, estamos hablando de arriba de 45 gigas de assets. Esas son sus opciones. Sin más, nos vemos el siguiente domingo. Que tengan un excelente fin de semana. Chao.